Comenzando la República, la Hacienda San Pedro fue alquilada al luego presidente de la República, José Rufino Echenique, quien procuró modernizar la propiedad e introdujo el primer trapiche a vapor que hubo en el Perú. Fue la llegada de la industrialización al Valle del Lurín. Uno de los personajes de la historia del Perú vinculados al Valle del Lurín es José Rufino Echenique, que luego, durante la era del Guano, fuera presidente del Perú. Él era militar, había nacido en Puno y estuvo vinculado a las luchas políticas, militares de la República Peruana desde sus albores, siendo muy joven. Pero en una época, la era de la Confederación, él se retiró de la política y vino al Valle del Lurín para administrar la hacienda propiedad de religiosos que era periódicamente arrendada. Y pues bien, en esa calidad, habiendo alquilado la hacienda y pagando un arriendo por ella, llegó Echenique al Valle del Lurín. Y su gestión se caracterizó por una paradoja. Por un lado, modernizó la tecnología, pero por el otro, mantuvo el régimen esclavista. Es decir, no tuvo en mente introducir un peonaje, introducir el salario, sino que continuó en la fase final de la esclavitud, continuó con este régimen que venía del pasado. Pero por el contrario, en el aspecto tecnológico, fue un gran modernizador. Trajo al Valle del Lurín el primer trapiche, la primera molienda a vapor que hubo en todo el Perú. De tal modo pues que Echenique en Lurín contiene una paradoja, un gran modernizador de la tecnología que por el contrario no se preocupó por modernizar las relaciones sociales entre las personas. Pocos años después, el mismo Echenique iba a inaugurar el puente de hierro sobre el río Lurín. Era un puente colgante, una maravilla tecnológica de aquellos días, que servía para el paso de personas a pie o caravanas de animales. En ese mismo lugar se construyó un puente colgante de metal en el siglo XIX. Comenzó a construirse en 1850-51. Este puente tiene la importancia por haber sido el primer puente colgante de metal en el Perú y en América Latina. No hay antecedentes de construcciones de puentes de este nivel y calidad. Los pontajos eran una especie de peaje para las personas que intentaban cruzar este lugar o que deseaban cruzar el puente. Cuando se establecieron estos pontajos nunca se hablaban, por ejemplo, de calesas, carretas. Siempre es de personas con caballo, con burro, animales que podrían ir con ellos, que podrían ser cerdos, vacas. Cuando Ramón Castilla decretó la libertad de los esclavos en 1854, aún había muchos de ellos trabajando en las haciendas de Lurín. Fueron liberados y la mayoría se trasladó a Lima o a otras zonas del país. Muy pocas veces los esclavos siguieron en el mismo lugar donde estaban antes de la liberación. En efecto, ellos pensaban que el antiguo amo seguiría tratándolos igual que antes. Por lo tanto, para hacer efectiva la libertad, era imperativo moverse. Y lo hicieron en forma masiva. Por ello, hubo escasez de mano de obra que los propietarios resolvieron importando trabajadores coolies desde la lejana China. En la época prehispánica, el valle del río Lurín estaba sembrado por productos de pan llevar. Era la comida lo que le importaba a los incas y a las sociedades en general de la era prehispánica. De tal manera pues que sería un paisaje agrario dominado por el maíz, la papa, los otros productos agrícolas típicos de la costa. Pues bien, cuando llegaron los españoles se introdujo una nueva economía,
era el mercado el que pasaba a importar fundamentalmente. De tal modo que el paisaje agrario cambió radicalmente. Esta es la época de la introducción de la caña de azúcar. Es así pues que la más famosa de las haciendas coloniales, la hacienda San Pedro, que se prolongó durante todo el siglo XIX, esa hacienda era una hacienda cañera, que se caracterizaba por tener el único trapiche, la molienda, que había aquí en el Valle del Lurín. Al llegar el siglo XX, el panorama, el paisaje agrario nuevamente cambió, esta vez en dirección al algodón. Era el nuevo producto de moda para exportar al mercado mundial que se implantó en una serie de valles de la costa peruana. Después que Fermín Tanguis descubrió la variedad peruana, creó la variedad peruana de algodón de fibra larga, pues esta variedad llamada Tanguis, el algodón Tanguis, se expandió por una serie de valles, incluyendo el Valle del Lurín. Finalmente, en nuestros días, después de la reforma agraria de Velasco, han ocurrido dos procesos fundamentales. Uno es el retorno al pan llevar. Si uno revisa la cartera de productos del Valle del Lurín hoy en día, se parece extraordinariamente a la que había en época prehispánica. Sin embargo, en contraste con esa era, la era de los incas y anterior, pues hoy en día hay una enorme reducción de la superficie agrícola. Se ha extendido por todo el Valle del Lurín fábricas, depósitos, inclusive vivienda, que han hecho que se comprima notablemente la cantidad de tierra, la cantidad de hectáreas dedicadas al sembrío de productos alimenticios. Lurín fue adquiriendo características de lugar de recreo. Los primeros restaurantes campestres del país fueron en Lurín e hicieron famoso al pueblo como atracción para el descanso de las familias de la capital. Esa naturaleza se ha perpetuado a lo largo de los años. Los chicharrones en Lurín, Benito. Me encantan, profesor. Son famosos. Sí. Tienen que ser de este modo, con el fogón al público, abierto al aire, con leño, Ya. ¿no? Y hecho de tal manera pues que la gente sepa cómo se está procesando lo que ofrecen. Ah, para ver la calidad. Efectivamente. Ya. Y por otro lado, tienen que estar construidas las chicharronerías alrededor de espacios abiertos, como pequeñas placitas. Ya. De tal modo pues que el gusto por comer chicharrones viene acompañado de la socialización en espacios públicos y con cocinas también públicas. A mí me trajo el olor, profesor. Esa es otra de las ventajas pues de lo público con respecto a lo privado y particular. El olor. Cómprame una porción. Eso.